Hola, soy Alex otra vez. Y bueno, para no perder mucho tiempo, no quiero dejar muchos espacios de silencio en el video, honestamente. Quiero tratar de ir un poco directo al grano, ¿no? Y bueno, no creo que sea tan necesario explicar el, oye, ¿por qué ya dejaste de subir videos y todo? Porque bueno, o sea, es poco probable que a este punto, o sea, alguien se haya dado cuenta de eso, ¿no? Pero ya llevo varios meses sin dar alguna clase de actualización. Entonces voy a volver a dar un contexto. ¿Qué es todo esto? Pues bueno, yo estaba realizando una especie de serie en la cual me enfocaba en tratar de superar una mala situación con el objetivo de lograrlo, lógicamente, con el objetivo de lograr superar una situación muy terrible en mi vida. No, no voy a mentir, o sea, voy directo al grano. Me pasaron cosas malas. Y bueno, em, de hecho, algo que me solía decir mi padre era precisamente que él siempre me decía, no hay nada imposible en esta vida, o algo así. Ya estoy empezando a olvidar, lo cual es malo, pero bueno, o sea, no puedo hacer nada al respecto. Más que hacer esta clase de actividades como dejar algún registro, ¿no? Porque bueno, o sea, la memoria es frágil y cada día hay más información y nuevas experiencias, las cuales pues bueno, ocupan lugar. Y bueno, se entiende. Creo que es normal olvidar cosas y en especial, o sea, cuando uno está estresado. También dicen que, dicen que uno empieza a olvidar algunas cosas. En mi caso, pues no es por decir que estoy estresado, pero se podría decir que sí, ando un poco estresado, aunque no lo siento, parece que es algo que se refleja en mis actitudes y en mi vivir, eh, en mi vida actual, en mi vida actual. Se me ha caído incluso mucho el cabello, demasiado, diría yo, incluso en las cejas. Y bueno, sí, ahora tengo un bigote y una barbita que algunos dirán, oye, se te ve bien, ¿no? Se te ve chato. Y otros dirán, quítate esa huevada. Pero bueno, sí, me la pienso quitar igual. Es que no he tenido, uno, plata para comprarme la afeitadora, que yo sé que no es muy cara. Y dos, tiempo ajá, tiempo. Bueno, ahorita donde estoy viviendo no hay un lugar cercano no, sí hay, pero no tengo efectivo. Pero bueno, ya ese no es el punto. Entonces, bueno, sí, el punto es que estaba haciendo esta especie de serie. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre he tenido esta afinidad de hacer una clase de registro de mi vida. Me gusta, cuando pasan los años, a veces volver a ver en el pasado y, y ver lo que ha sucedido, ver cómo he cambiado, ver también cómo quizás algo que en su momento parecía lo peor, realmente en el futuro, ¿no? Ya no era algo, o sea, uno se da cuenta que quizás no era tan grave, quizás no era tan importante como uno pensaba. Y bueno, no pienso dar contexto ahorita volver a dar contexto de lo que me pasó. Pasaron varias cosas, pero puedo hacer un pequeño resumen. Es que tampoco quisiera colgarme de eso porque ya es un día distinto, ¿no? Ya no es, ya no es enero, ya no es febrero, marzo, ni siquiera sé si el orden está bien, pero bueno, a eso me refiero, el tiempo pasa y yo ya no quiero seguir atascado en el pasado, a pesar que sí, es difícil arrancarte el pasado de ti, y es algo que aprendí hace poco. Y es que ahí va el detalle. Mucha gente dice que la forma ideal es dejar el pasado atrás. Y yo aprendí que no es así. Porque yo dejé el pasado atrás completamente.
completamente. Si ayudó por un tiempo, puede ser. Pero el problema va, ¿qué pasa? Ya dejas el pasado atrás. Pero ¿qué vas a hacer cuando lo tengas de frente? No vas a saber qué hacer. Quizás sí, un par de cosas, quizás ya estés un poco más preparado, pero cuando tienes el pasado de frente, lo único que puedes hacer es enfrentarlo. No tienes otra opción. Si lo vuelves a dejar atrás, bueno, yo no te garantizo, pero existe la posibilidad de que en algún momento otra vez lo vuelvas a tener de frente. Y cuando tienes algo tan importante de tu vida frente a ti, es muy difícil no darle importancia. Es muy difícil. Y también otra cosa que aprendí, que si le das importancia a algo, pues es porque te importa, porque te afecta hasta cierto punto, positiva, negativamente, eso está en ti. Pero bueno, ajá, pequeño contexto. Bueno, creo que en general yo siempre he sido una persona que se hace el acomplejado y todo, no, no voy a mentir, a veces también bastante, exagero bastante, pero a pesar de todo trato de vivir, trato de superar malas situaciones y entiendo perfectamente, y esto es algo que creo que también todos tienen que tenerlo en cuenta. Hay muchas cosas que no son el fin del mundo, verdaderamente. Va a sonar un poco conspiranoico, pero, pero bueno, es algo que yo creo y es que nos han hecho creer que la vida es una línea recta, pero la verdad es que no es así. La vida no es una línea recta, es más como muchas líneas que hasta en algún punto se van a volver a entrelazar. Y, y bueno, olvidé un poco el punto de por qué decía eso, pero creo que si indagas un poco en eso vas a poder comprenderlo. Pero sí, es básicamente por eso que menciono que hay muchas cosas que no son el final y hay muchas cosas que también creemos que son y tienen que ser de cierta forma y que en realidad pues son de otra completamente diferente. O cosas que nosotros creemos que queremos, pero en realidad queremos otra cosa. El detalle es que hay muchas cosas que no conocemos o no entendemos. Entonces es lógico. Si yo no conozco algo, no voy a tener el más mínimo interés en esa cosa, porque no está dentro de mi pensamiento, básicamente. Pero si conoces eso es diferente, ¿no? Supongo que de ahí también podrían venir los anhelos, los deseos y demás cosas. Pero bueno, se supone que iba a dar en mi contexto, me fui por otro lado. Creí que, creí que eso, bueno, creí que todo lo que mencioné era algo importante de mencionar antes de lo siguiente. Porque bueno, de pronto hay alguien que mira esto por primera vez y de pronto le puede ayudar. De pronto le puede ayudar. ¿Quién sabe? Quizás lo vea yo después y me ayude. Es algo que también pasa. Quizás es una de las razones por las que también lo hago. Cabe recalcar, cabe mencionar que la persona que vas a ser mañana, como mencionaba hace rato, al inicio del video, eh, con las experiencias y todo, con el crecimiento, con muchas cosas, vas olvidando ciertas cosas y vas aprendiendo otras, pero nosotros no elegimos lo que olvidamos, no todo. Entonces,
hay unas cosas que olvidas, cosas que quizás no son tan importantes y hay otras cosas que sí son importantes, como lo que mencionaba, que he olvidado un poco lo de, lo de mi papá, que me decía, que bueno, ahora recordando un poco me decía que, ajá, que no, creo que era como que nada es imposible en esta vida, pero que lo, bueno, creo que se refería a que todo, si él estuviera aquí le preguntaría, pero es que no sé cómo plantearlo. Pero bueno, me decía que todo tiene solución. Eso era. Decía que todo tiene solución en esta vida. Y lo único que no la tiene es la muerte. Y bueno, puede ser verdad. Cuando falleces no puedes decidir, no puedes elegir, ¿no? Pero mientras vivas, sí. Y bueno, ya de una vez meter el contexto. Contexto. Eh, pues sí, o sea, yo siempre he sido alguien acomplejado y todo, que exagera bastante las cosas y todo, y bueno, por cosas de la vida he agarrado malos pensamientos desde que soy bastante joven. He vivido muy bien, la verdad, no voy a mentir, no voy a mentir, he tenido una vida muy linda, en muchos momentos una vida muy linda. En su momento llegué a tener amigos grandiosos, llegué a tener una conexión con mi familia buena, incluso en su mejor momento, incluso una autoestima conmigo mismo buena. Sí, he llegado a tener pareja, he llegado, creo que he llegado a ser amado y, y bueno, tuve momentos lindos en mi vida, la verdad, a pesar de lo que uno mismo llega a pensar sobre su persona, ¿no? He tenido momentos lindos y experiencias chéveres. Pero bueno, como decía, hay cosas que uno va arrastrando a lo largo de la vida por ciertas cosas. En mi caso podrían ser algunas inseguridades y hasta podría ser mala suerte. Y bueno, podría ser que eso es como una bola de nieve. Vas arrastrando cosas malas. A veces no lo puedes controlar, es normal. Entonces empieza así, y luego así, 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 así. Que bueno, que empieza con tus inseguridades, puede ser, luego te pasa algo malo, otra cosa, así. Y chuta. A veces se vuelve complicado. Y bueno, quizás es algo parecido al- a lo que me ha llegado a pasar. Pero bueno, a pesar de toda inseguridad, a pesar de cualquier mala experiencia que haya podido pasar, me considero también alguien bastante resiliente y que trata de superar las malas situaciones. Y muchas veces he podido. No voy a mentir, muchas veces he podido. A veces incluso hasta superarse a uno mismo. Y bueno, yo tomé una decisión muy loca hace unos meses y fue irme a estudiar a Rusia. Es algo no tan común como latino, ¿no? No es tan común irse a estudiar a Rusia eh, y hace mucho frío. Y bueno, así decidí hacerlo. Ahí creo que se podría decir que fue que dejé el pasado atrás, ¿no? Entonces, bueno, lo hice y cuando dos días antes de Año Nuevo pasa que mi padre fallece y, y bueno, yo llevaba mal antes, con una mala alimentación y todo, con hábitos realmente no muy positivos que sentía que me estaban afectando realmente a mi salud.
verdaderamente. Aparte de mala suerte, luego pierdo a un amigo bastante cercano, no fallece, sino que este chico trata de, bueno, ¿cómo decirlo sin que suene un poco lámpara? Trata de, o sea, empieza a intentar algo con, con una persona con la cual yo tenía interés y bueno, que estábamos más o menos como que por ahí, ¿me entiendes? Y, y sí, luego tuve que... Ah, bueno, ya hasta ahí me había quedado la última vez, de hecho. Y bueno, yo había hecho un video, o sea, aún lo tengo, explicando toda esa situación, porque bueno, la verdad es que creo que he madurado bastante en ese aspecto. Ya no exploto, pienso que todas las personas son capaces de tomar sus decisiones. Él, que era mi amigo, tomó esta decisión a pesar de yo mencionarle que me parecía de mal gusto y ella tomó la decisión de permitirlo, a pesar de no hacerle caso, eh, de, de permitir que una persona con intenciones diferentes, ¿no? Eh, bueno, se acercara y a la final, pues ella está en todo su derecho, ¿no? Eso fue en Rusia. Eh, pero sí, la verdad que lo único que me había chocado en ese momento era que la actitud de ellos hacia mí, o sea, ya está bien, o sea, puedes hacer lo que quieras, es la decisión de cada quien, ¿no? Así como también es mi decisión si tomármelo bien o mal, porque bueno, hay otras cosas que también no se pueden controlar del todo y yo diría que esos son los sentimientos, puede ser lo que tú llegas a sentir cuando te pasa algo así y yo no estaba en un buen momento. Y algo que sí puedes controlar es, ya sabes que algo le está pasando a tu amigo o a tu persona cercana y el hecho de ni siquiera saludar, a pesar de tenerlo al lado, sea solo eso, simplemente ignorar y esconderse como sabiendo que estás haciendo algo de mal gusto. Eso fue básicamente lo que me pasó. Eso sí es algo que te choca, ¿no? Pero bueno, nuevamente, las personas solo pueden decidir por ellos mismos, la mayoría de ocasiones. Bueno, tengo un video largo hablando de eso. Quizás lo suba después, pero después de ese no volví a grabar más. Me ocupé bastante, me ocupé bastante y como dije, no lo subí. No lo subí. Me pareció muy denso, un poco. Pero bueno, hay cosas más densas. Simplemente no me gusta mucho hablar de otras personas. Al menos yo actualmente. No me gusta hablar mucho de otras personas. Y peor si llega a parecer que estoy hablando mal. Eso no me gusta del todo. Un segundo. Pucha, ya no hay. Ya no hay Hydra Plus. Oh. No. Bueno, luego por lo mismo de mi padre, pues. Bueno, yo ya llevaba queriendo hacer una especie de. Ajá. De yo ya quería implementar esta clase de formato de, bueno, de grabarme, contar ciertas cosas que me van pasando, porque siempre pasa algo. Y de pronto en el trayecto que alguna de mis experiencias le sirva de algo a alguien, ¿no? Quizás aquí y allá dar algún consejo o proyectarme. Oh, mira cómo me proyecto, mira cómo me proyecto. No sé, a veces esa clase de cosas son liberantes y bueno, ya expliqué eso antes. Entonces sí. Y pero bueno, o sea, con esta situación fuerte de, de duelo,
¿no? Dije, quiero, quiero hacerlo ya, tengo que superar esto, porque recuerdo que en ese momento no podía levantarme de la cama, no podía levantarme a comer, me costaba ir a la universidad, me costaba subirme al maldito bus, al metro, y bueno, incluso bañarme. Estaba mal, no voy a mentir, estaba mal, pero yo ya no quería seguir mal. Y dije, bueno, a pesar de que realmente no pueda, porque te juro, lo intentaba levantarme de la cama, no podía. Era como si tuviera cadenas. Y no de forma sexual, pero era como que si tuviera cadenas que mantenían ahí. Y me acuerdo que incluso por momentos comenzaba a alucinar por no comer, incluso. Bajé mucho de peso, que yo de por sí siempre he sido alguien flaquito. Bajé bastante de peso y incluso, chucha, me empecé a enfermar de todo. Me acuerdo que incluso me había asustado porque me había salido un bulto y estaba asustadísimo. No sabía si era algo malo o qué. A la final pasó solito. No sé qué habrá sido. Em, pero cosas, ¿no? Cosas que pasan mismo por un mal estilo de vida, ¿no? Me acuerdo que me empezaba a alimentar bastante, casi que solo con shawarma, porque en Rusia se come bastante shawarma, es como el McDonald's o el puesto de salchipapas abierto 24/7, bueno, los puestos de shawarma son el equivalente a eso, prácticamente. Y sí, pasaba así, luego me mudé, eh, me mudé de piso y conocí gente muy chévere que realmente me ayudó a pasar la situación. Conocí gente de mi edad, me acuerdo de ellos tocaban guitarra, a mí me encanta tocar guitarra, me encanta la música y me gustaría en algún momento hacer algo relacionado a eso, quizás lo he mencionado, y, pero bueno, por la situación de mi padre entendí una cosa, y es que iba a ser complicado mantener buenas calificaciones en la universidad, y yo estaba en una universidad muy exigente, demasiado exigente, y yo no soy el más inteligente del planeta. La verdad que no. Bueno, también depende cómo midas la inteligencia, ¿no? Pero al menos con los números, nunca he sido el más pilas. Nunca he sido el más inteligente o el que les encuentra un sentido lógico. Y bueno, de por sí ya, solo en una materia tenía notas malas, que era en álgebra lineal. De ahí en todas las materias me iba así, excelente, era buenísimo. Me estaba yendo bien. Me estaba yendo bien en la universidad. Incluso conocía a mucha gente, a donde sea que yo iba, o sea, los saludaba a todos, me daban la mano, me invitaban así a comer, todo. Era chévere, me gustaba mucho, de verdad me gustaba mucho. Y, y bueno, como digo, empecé a construir una vida propia en Rusia. Total, ya era un adulto. Y, y bueno, sorprendentemente me logré adaptar. Me logré adaptar a un país que ni siquiera es mío, con gente totalmente diferente del otro lado del mundo, un clima completamente distinto. Pero me adapté. Y a pesar de cualquier mala situación, me estaba yendo bien. Incluso hasta empecé a realizar exposiciones acerca de Ecuador, que es mi país. A la gente le gustaba, decían que era bueno y todo. La gente quería estar conmigo. Y sentía que estaba viviendo lo que, lo que quería vivir. Sentía que estaba
Va a sonar muy, muy corny, va a sonar muy cliché, pero sí, o sea, sentí que estaba viviendo una vida más normal, donde muchas personas ya no me miraban con prejuicios o por falsos rumores o cosas que, o simplemente con malas intenciones, aunque es algo que uno nunca puede saber, pero así lo sentía yo, a diferencia de en Ecuador, ¿no? En el colegio, que bueno, como dije, o sea, a pesar de que la llegué a pasar bastante bien, pues mis propios prejuicios me perseguían por comentarios que de vez en cuando hace la gente, como que no, este man, este chico es una mierda, que, que hace tal cosa, tal otra cosa. Me acuerdo que incluso una vez me habían acusado de que quería hacer un tiro, ajá, un tiro escolar en pandemia, en clases virtuales, o sea, qué loco. Simplemente porque, bueno, sí, no voy a mentir. Sí, sí, sí era un poco el chico raro, pero nunca tirando para ese lado de hacerle mal a otras personas. Pero, pero, o sea, sí, o sea, me gustaban cosas como, bueno, en ese tiempo me gustaban bastante los videojuegos y bueno, ver muchos creadores de contenido en, en inglés. Entonces, bueno, eso no era, en mi entorno no era muy normal, ¿cachas? ¿Cachas? Sí, o sea, para algunas personas sí. Y con esas personas lógicamente me juntaba. O sea, obviamente, con gente que tú tienes gustos similares, pues te juntas. En muchos casos. En el colegio es así. Bueno, ya como adulto es diferente. Pero bueno, así. Al menos así es como yo lo veo. Y... Pero bueno, en Rusia, por eso menciono, es como si hubiera dejado el pasado atrás. Las cosas por las que varias personas yo no les caía bien en Ecuador, era exactamente por lo que yo le caía bien a la gente allá. Y bueno, lógicamente no le puedes caer bien a todos. Y habían unas personas oh Dios, que eran, no, realmente no eran importantes. Simplemente era como que existían, pero o sea, tú ya sabes que no les agradas. Pero bueno, o sea, uno piensa, nada, o sea, son pelados, simplemente piensan así. O sea, igual yo estaba en una universidad, como digo, por suerte con beca, estuve con beca, em, pero es cara, es cara. Entonces ya te imaginas, ahí encuentras gente de todo tipo. Pero bueno, me iba bien, me iba bastante bien. Sentía que había construido mi vida y estaba realmente sorprendido y muy orgulloso con las cosas que iba logrando porque me estaba estableciendo y estaba empezando a querer hacer proyectos grandes. Pero no podía quedarme en Rusia si no había una excusa para quedarme. Y yo solo tengo 19 años. Solo tengo 19 añitos. Bueno, voy a cumplir 20. Tampoco es que soy tan joven. Ah, pero bueno. Entonces, no puedo simplemente dejar la universidad y ya, ¿me entiendes? No puedo. Pero, pero en ese momento me tocó hacerlo. Ya no podía concentrarme. No podía, en lo absoluto. Me acuerdo que las clases de álgebra lineal duraban como la primera, 2 horas, la primera hora, ajá, 2 horas, la segunda, otras 2 horas, hora y media, con 5 o 15 minutos de receso, o media hora creo que era, ajá, también no hay que exagerar. Yo me acuerdo, entraba a la clase, yo ya tenía un promedio malo en álgebra, pues tenía 0,5 de promedio. 0,5 de promedio, es una locura, es muy bajo, sobre 10.
En lo otro me iba bien, en álgebra no. Y yo me acuerdo que veía la pizarra, veía los números, y no miento, o sea, se movían, no sabía, veía cómo se movían los números, no tenían sentido para mí. Y aparte, pues bueno, la universidad a los estudiantes extranjeros, eh, todos los estudiantes extranjeros, casi todos, ajá, llegamos, llegamos tarde a la carrera por temas de la visa. Entonces lo que hizo la universidad es que las materias que no alcanzamos a ver porque llegamos tarde, pues la pasaron para el siguiente semestre. Ajá. Entonces, yo era, yo estaba tratando de ser honesto conmigo, diciendo, bueno, sí, yo me puedo sacar la madre, me puedo sacar la madre y, y medio moribundo quizás pasar el curso. Pero eso también significa, porque lo he vivido, si tú ya te empiezas a arrastrar con el curso, todo se te empieza a acumular y es muy difícil luego como que pararte, como que ponerte a flote. Me imaginaba que quizás lo que iba a pasar era que iba a estar arrastrando las materias durante toda la carrera. Y quizás hasta me hubiera tocado repetir algunas materias. Entonces la carrera que se supone que son 4 años podía pasar a 5, 6, 7. Perdón. Ajá. Entonces, pero era posible, pero era posible, aún era posible. Pero ya viendo el camino por el que iba, que a pesar de tener buenas calificaciones, excepto en álgebra, eh, que ni siquiera podía concentrarme y que ya estaba empezando a atrasarme con varios temas y entregar incluso tareas, no podía ni siquiera entregarlas. Algunas personas sí me dijeron, podrían decir que simplemente es vagancia y todo, que sí, que tienes que ser fuerte. A veces es un poco más que eso. Y lo comprendo perfectamente. Por eso, si es que hay alguien que bueno, que está viendo esto y quizás le pudieron haber dicho algo así, ¿no? De que sí que tienes que ser fuerte. A veces entiendo que ya eres lo suficientemente fuerte con el simple hecho de hacer algo tan simple como levantarte de la cama. Y no es para excusar mis malas calificaciones, aunque sí, pero es que es verdad. Nuevamente, quizás ya ni se acuerdan, pero lo mencioné. Siento que nos han hecho creer que la vida es así, lineal, cuando en realidad no siempre fue así. Hay prioridades en nuestra vida y realmente a veces hay que optar por la salud. Si no tienes salud, ¿qué esperas hacer? Es como si no tienes trabajo, quizás, bueno, es también otra cosa. Si no tienes dinero, no tienes salud. Parece ser así, en muchos casos. Pero no voy a entrar en ese tema ahorita, la verdad. Entonces, bueno, veía más o menos por dónde iba el camino y que quizás hasta, o sea, podría graduarme, pero sin aprender nada. Honestamente, sin aprender nada. De pronto hasta me ponía a copiar, quién sabe. Lo cual iba a ser peor. O sea, no es por montarla de santo. Pero, chucha, no iba a aprender nada. ¿Para qué quiero perder 4 años en la carrera en la cual no voy a aprender nada? Voy a tener un título que sí puede ser bueno. Y luego, ¿cómo lo ejerzo? ¿Cómo voy a ejercer el título? Si estuve
4 o 6 años de carrera partiéndome la espalda, tratando de ver una y otra forma de pasar, gastando plata, gastando mucha plata, para no entender nada, o sea, entonces dije, sabes, quizás lo mejor sea hacer un cambio, ¿no? Un cambio de carrera. Y, y bueno, para eso me indicaron que tenía que volver a Ecuador. Me acuerdo que al principio yo les había sugerido, bueno, déjenme congelar el semestre, por favor. O déjenme seguir al menos el- no sé, hacer las otras materias, las que sí puedo hacer ahora y, y luego retomar las otras, que sí se puede hacer, sí se puede hacer. Sorprendentemente sí se puede hacer. Y me dijeron que no. Al principio me intentaron ayudar, pero luego los trabajadores de la universidad pues vinieron donde mí y me dijeron, lo siento, o sea, tienes que estudiar y ya. Solo estudia, bro. Me están saliendo líneas en el cuello. Dicen que es suciedad. Ah. Pero sí, me dijeron eso, me dijeron, es tan simple como simplemente estudiar. O sea, si tú estudias, pasas. Y lo intenté. No, no voy a mentir con esto. Voy a parecer un exagerado. Pero yo ya desde antes venía estudiando full, incluso con álgebra. De hecho, álgebra, y es por eso que, no voy a mentir, sí me duele. Sí me duele el tema de álgebra. Em, yo hacía, yo tomaba las clases de álgebra con mi curso en la mañana, las 3 horas y media o 4 horas que duraba en total la clase. Y luego volví en la noche para tomar la misma clase, pero con otro curso. Se hace cuenta. Y luego llegaba a la casa para pegarme 1 hora de ejercicios. ¿Tú crees que no dolió cuando vi 0,5 en el examen? Sí, dolió. Pero seguí intentando. Seguí intentando. Y ya cuando los números no tenían sentido, ni las letras, ni nada, la verdad, fue que dije, sabes, quizás tenga que optar por otra solución. Y por eso dije, bueno, mejor hago el cambio de carrera. Y me decían eso, o sea, tienes que regresar a Ecuador. Si congelas el semestre, te tienes que regresar a Ecuador. Si cambias de carrera, tienes que regresar a Ecuador. Tienes que dejar todo. Y yo me acuerdo que les decía, por favor, ayúdenme, vean alguna solución, déjenme hacer una parte del curso como quieran. Traten de, no sé, pero bueno, les dije porque no tenía plata, no tenía dinero. En especial en ese momento, perdiendo un familiar. Wow, se pierde mucho más de lo que crees. Mucho más. No solo llegas a estar en un estado de inestabilidad, sino, o sea, con tus sentimientos, con tus emociones, ¿no? Sino que financieramente, pues también afecta bastante, afecta muchísimo. En mi caso, yo lo perdí todo. No exagero, lo perdí todo. Todo. Literalmente todo. Y bueno, eh, cuando ya me di cuenta que no había ninguna otra opción más que volver a Ecuador, vi de dónde sacaba plata, hasta me endeudé. Aún tengo que pagarle a la persona que me acolitó con el pasaje, ¿no? Lo bueno es que lo hemos hablado, es alguien conocido.
Pero, pero bueno, para volver a Ecuador. Y me dolió bastante, porque como decía, en Rusia yo ya había hecho mi vida y me estaba yendo bien. Fuera, fuera de todo lo otro que estaba pasando, me estaba empezando a ir bien. Estaba empezando a mejorar. Luego de todos esos videos que grabé, me enfoqué mucho más y no miento, me está empezando a ir bien. Sí, o sea, habían problemas con la plata, pero en lo que corresponde a lo demás, pues ahí andaba, mejorando, poco a poco. Y bueno, me dolió. Me dolió tener que regresar a Ecuador, dejar literalmente lo poco que tenía en Rusia, dejé toda mi ropa en Rusia. Me traje esta camisa y otra para entrevistas de trabajo. Y mi plan era volver para retomar la carrera o para hacer el cambio de carrera, ¿no? Porque quiero ir a la universidad. Un segundo. Y bueno, se podría decir que en eso ando ahora, pero a veces el camino se nubla un poco, ¿no? Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Hay cosas que se pueden ahora y cosas que se pueden después. Pero esperemos que todo salga bien. Me gusta Ecuador, es lindo. Pero actualmente, como dije, no tengo nada acá. Y cuando volví, pues, no fue sorpresa. Yo viajé simplemente con la maleta que te pones en la espalda y una funda, que la tengo aquí al lado mío. Nada más. Cuando llegué entendí que durante el tiempo que me toque estar en Ecuador, que está transcurriendo ahora, iba a tener que hacer cosas para estabilizarme. Y lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque, no voy a mentir, muy a menudo sí llegan pensamientos correspondientes al tema de rendirse. Ayer estuvieron muy fuertes. Muy, muy fuertes, carajo, demasiado. Pero quiero creer que todo pasa. Primero por una razón. Y segundo, en general, o sea, ¿qué pasa? Yo no vivo en mi ciudad natal. Ya no. La muerte de mi padre desencadenó muchas cosas. Y ya no hay ni hogar. Ya no. Mis amistades hace mucho también tuvieron que emigrar, tuvieron que irse a otros lados. Les fue bien. Sí me he encontrado con varias personas, no voy a mentir, y eso ha sido bastante bueno. Pero esto sí, sí llegó a doler. Pero nuevamente las cosas pasan por algo. Y es que, bueno, ellos siguen en la universidad. Yo estoy aquí porque la tuve que dejar. A pesar de que pienso volver nuevamente, pienso volver. La tuve que dejar. Y el tiempo está pasando. Ver, es como una envidia buena, por así decirlo.
ver a mis conocidos o a la gente en general, porque hay mucha gente joven por acá, yendo a la universidad, siendo felices, teniendo amigos, teniendo amigos, cabrón. Como dije, ahora estoy en un lugar que no es mi ciudad natal, no tengo amistades, no tengo pareja, estoy comenzando a tener un par de bienes, lo cual es bueno. Eh, no tengo a papá, mi madre tampoco está por acá, ni... bueno, ajá. Entonces ver cómo ellos, bueno, como otras personas o incluso conocidos tuyos, amigos tuyos, tienen esa vida que, que tú esperabas tener, ¿no? Lógicamente, que no es necesariamente una vida de lujos, simplemente una vida que se puede considerar normal, ¿no? Si es algo que te llega a chocar porque te pones a pensar, ay, no va a llover. Te pones a pensar, te pones a decir, oye, me gustaría, me gustaría tener amigos, me gustaría estudiar, me gustaría conectar con otras personas, y etcétera. Es algo bueno, como dije, te choca, pero muchas veces nosotros no elegimos la realidad que, que tenemos. Porque hay cosas que queremos y hay otras cosas que tenemos. Y era algo que meditaba bastante hasta que, bueno, y lo sigo procesando, la verdad. Yo me acuerdo que le pregunté a Gemini, la inteligencia artificial de Google, le pregunté, le conté esta situación y me menciona que el problema es pensar y anhelar lo que uno considera normal, ¿no? Cuando tu normalidad es otra, si es que es una palabra, ¿no? Pero se entiende. Y bueno, o sea, sí, tiene sentido, pero la verdad es que no he querido quedarme así. Si bien las cosas ahora son muy diferentes, personalmente yo anhelo estabilizarme, personalmente anhelo estabilizarme, estar bien y quizás con el tiempo lleguen estas otras cosas, ¿no? Las amistades, conectar, estudiar y quizás algún emprendimiento, o sea, digo, al menos en mi caso, ¿no? Es lo que yo pienso. Si lo logré en Rusia, podría lograrlo acá. Y bueno, me está empezando a ir mejor, un poco, no voy a mentir. Y a veces eso también choca. Me chocó bastante. Yo conseguí un empleo. Es bueno, me gusta. Y, y bueno, el detalle va por, porque bueno, estaba en un empleo y segundo día me pega una fiebre terrible por una gripe. Sin saber cómo moverme en la ciudad porque los, los buses son muy distintos y con fiebre, perdido en la maldita ciudad que no es mía y con poco dinero. Me acuerdo que sí, llegué a la casa y lloré,
Lloré incluso por el trabajo. Y entendí de que no reaccionaba así porque por el trabajo como tal. Reaccionaba así por dos razones. Bueno, primero, siempre que yo así estaba mal, hablaba con mi padre. A veces el simple hecho de escucharlo no me curaba, pero me hacía sentir bien. Me, me relajaba. Y el hecho de que ya no estuviera era y es complicado, a pesar de que ya se van a cumplir 5 meses. Es mucho tiempo, wow. Sigo chillando, qué loco. Pero bueno. Entonces, también me ponía mal pensando lo que mencioné hace rato, lo de la normalidad y todo. Y es que bueno, a veces uno sí quisiera volver un rato en el tiempo, ¿no? Volver a molestar con tus amigos, con alguna pareja, o en mi caso con jugar con mi mascota, cosas así. Y, y yo, a pesar de que, bueno, de que, o sea, ya tenía un trabajo, lo que significaba, oye, o sea, vas a tener que sacarte la madre, pero vas a generar, vas a conseguir ingresos, lo cual significa que coño, que vas a poder estar un poco mejor, porque al menos tienes dinero, vas a poder tener para comer, quizás incluso tener para dónde vivir, para conseguir más ropa, que como mencioné, solo tenía 2 prendas. Y lo hice. Conseguí más ropa para el trabajo, específicamente. Y bueno, este pantalón para simplemente estar un poco más contento, ¿no? Y sí que las cosas, que la felicidad no viene de las cosas materiales. No, pero a veces al menos saber que tienes para elegir qué vestir hoy, incluso te da un poco más de autoestima, créeme. Créeme, no es mentira. No es mentira. No es mentira, hermano. No es mentira. Y bueno, o sea, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si ya mi vida está empezando a ir por un camino más estable? Ya tengo una oportunidad buena. Me siento peor. Me siento más mal. Entendí que era un poco por eso. O sea, entender que estás más cerca de tu propio futuro que de tu pasado. Da miedo. Por más malo que haya sido el pasado. Porque al pasado lo conoces. Te puede seguir dando miedo y todo. Pero el futuro es completamente desconocido. No sabes qué va a pasar. No sabes si vas a estar solo, si te va a ir bien, si te va a ir mal. Solo puedes hacer el esfuerzo. Que sí o sí algo bueno, al menos una cosa buena, tiene que llegar de eso. En definitiva, y soy alguien que ha vivido en carne propia que todo esfuerzo tiene su recompensa, así como toda buena acción. Es una realidad. Eso es verdad. Pero entendí que era eso. El hecho de estar ya más cerca del futuro. Y bueno, cuando estás en una posición en la que ya no tienes amistades o alguien a quien correr, a abrazar, a contarle
lo que sucede. Bueno, pues te arrincona en una posición que sí o sí te hace salir de tu zona de confort. Y salir de tu zona de confort significa también estar expuesto a muchas cosas. Pero bueno, luego lo empecé a aceptar, empecé a sentirme mejor. Tuve también un conflicto nuevamente por este tema de las amistades, de que se me hace difícil conectar con la gente otra vez. Lo había superado completamente, pero bueno, caí ahí otra vez. Pero bueno, a veces me siento un poco mejor porque, por ejemplo, ya me pasa, algunos vecinos ya me reconocen, me saludan, me preguntan que cómo estoy y todo. Y si bien a veces simplemente eso es lo que uno necesita, ¿no? O uno mismo como que ya se siente más cómodo en este nuevo lugar, se adapta, ¿no? Y vas con un poco más de confianza. Y tener un poco más de confianza significa estar un poco más abierto a experiencias y a personas. Es así. Creo yo que es así. Creo yo. No sé qué va a pasar mañana, la próxima semana, no tengo idea. Pero espero que cosas buenas. Porque bueno, si bien hay cosas que uno no puede controlar y hay otras cosas que uno sí puede controlar, pero que quiere hacer y le cuesta un poco, como por ejemplo, qué sé yo, ves esa chica linda pasar, no sé, al otro lado de la calle y tú quieres ir a hablarle, pero no, o sea, no lo haces, sientes que no puedes. Ya, esas cosas pasan también. Pero hay otras cosas que sí puedes controlar. Y en mi caso yo lo estoy viviendo. Bueno, el otro también lo puedes controlar, pero se entiende, se entiende. Eh, y bueno, es el tema de... Empezó a llover. Es el tema de tú mismo. Hay cosas que puedes controlar por ti mismo. Báñate. Fue el primer paso que hice para empezar este proceso de salir adelante. Báñate, levántate de tu cama, arregla tu habitación, mira la posibilidad de comer mejor, inténtalo, inténtalo. Yo sé que a veces es difícil, pero al menos inténtalo. Y sigue luchando por ti, eso puedes hacer, eso son cosas que puedes hacer. En mi caso, un punto que fue bastante inflexión para mí fue que yo me veía al espejo nuevamente tras pensar que se me hacía difícil conectar con la gente. Me veí devastado. No fue hace mucho, hace unos días nomás. Vi cómo el pelo se me estaba cayendo, de las cejas también, cómo estaba teniendo mal cuidado y dije, bueno, se puede intentar hacer algo al respecto. Si ya estás yendo por un camino un poco de más estabilidad en lo que es financiero, al menos, también puedes ir por un camino de más estabilidad en lo que es de tu salud, o puedes intentar. Y es el camino por el que yo estoy optando ahora. Hay cosas que por el momento yo no voy a poder. Y eso lo digo fijo. Por ejemplo, tengo que hacerme una cirugía en este hombro. Parece ser que no puedo hacer ejercicio por eso, pero igual voy a intentar hacer ejercicio porque a veces tienes que salir tienes que salir de la oscuridad, de verdad. Pero sí, tengo una lesión, tengo que hacer una cirugía, es algo que no puedo hacer ahora, quizás lo haga en el futuro, pero es caro. No es barato, muy caro. Pero bueno, hay otras cosas que sí se pueden. Y hay cosas que se intentan. Y yo quiero intentar. Por eso estoy aquí nuevamente grabando un video. Para decir que se puede seguir intentando. Como dije al inicio, quizás en el futuro
veas para atrás, veas al pasado y uno te haya dado cuenta que si superaste esa situación, puede ser cualquier cosa, puede ser un duelo de perder una persona, fallecimiento, como puede ser una ruptura amorosa, perder a un amigo, cualquier cosa, pero que veas al pasado y viste que lo superaste, quizás, o el simple hecho de que ya estás un poco mejor, te des cuenta que has progresado, no tiene precio. Y entiendes que si lo hiciste una vez, quizás puedas hacerlo dos veces. Y si lo hiciste dos veces, quizás puedas hacerlo otra vez más y muchas más. Yo no sé cuál sea el límite de tus capacidades. A veces me pongo límites a mí mismo de mis propias capacidades. Pero te puedo decir, puedes ir más allá. Así como mucha gente también le está pasando mal, mucha gente ha logrado estar mejor. Es lo que puedo decir por ahora. Y bueno, pequeño contexto rápido de los últimos días, porque me han pasado muchas cosas. Descubrí que se metían a mis cuentas de correo, de Gemini, y bueno, revisaban mi información personal, alguien que yo conozco. Que esas mismas personas están tratando de robarle hasta el último a mi papá, que no dejó nada, pero están tratando de hacer quedar mal a mi familia y a futuro dejarnos completamente sin fuentes de ingresos, etcétera, ¿no? Eh, que hay gente hablando mal de mí y de mi difunto padre y de mi madre también. Eh, ¿Qué más? Ando muy enfermo, de hecho ahorita que deje de grabar esto tengo que ir a ponerme una inyección de Gentomats, que es bueno, es para una infección bacteriana. No, espero que no sea la gran cosa, pero bueno, hace 2 días me robaron el teléfono, lo pude recuperar y eso, pero no es el fin del mundo, tampoco es lo peor. Simplemente son muchas cosas que han pasado en una sola semana, la verdad. Pero tengo un primo que le tocó, o sea, le tocó el cromo de Messi del Mundial, entonces eso es chévere. Está bacán. Pero bueno, a ponerse esa inyección para estar un poco mejor, a, a comer para tener energía, a levantarse de la cama, a conseguir puede ser incluso un cortecito de pelo para verse más peluche, peluchito. y, y bueno, hacer también las cosas que a uno le gustan. Eso sí es algo que quiero mencionar antes de ya cortar este video por hoy. Es bueno a veces volver a cosas que a uno le gustan, ¿no? Actividades que a uno le gustan. En mi caso la música y bueno, el arte en general. No sé cuál sea en tu caso, pero a veces es bueno. Y siento que si es que hay la oportunidad, o si es que se encuentra la oportunidad de seguir con esas cosas que a uno le gustan, a pesar de tantos problemas que uno puede tener, ¿no? A pesar de uno mismo incluso no tener tiempo, sería bueno hacerlo. Como dije, no hay que dejar el pasado atrás,
hay que enfrentarlo. Y eso, no sabemos qué va a pasar mañana, pero podemos hacerlo mejor para que mañana sea un poco más bonito. Mañana será bonito. Pero sí es lo que puedo decir. Me explayé un poco, pero ha sido mucho tiempo sin vernos. Quiero seguir subiendo videos y implementar también nuevos proyectos. Lo voy a hacer. Eso es por hoy. No voy a hablar más por hoy. Aunque hay más cosas que hablar, eso es todo por hoy. Adiós, y si alguien está viendo esto, pues un abrazo muy fuerte. De verdad, un abrazo muy fuerte. Eso. Chao.